Hola, en este video voy a resolver un problema de concurso nacional y la idea es hacerlo como si estuviera en un examen, es decir, voy a escoger un problema que nunca haya visto antes y lo voy a resolver y voy a escribir su solución. Si no estás familiarizado con las Olimpiadas de Matemáticas, te cuento más o menos cómo va. En cada examen de Olimpiada hay 3 problemas y la idea es que los participantes nunca los hayan visto antes, entonces tienen que verlos, entenderlos, resolverlos y después escribir su solución, y eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a escoger al azar un problema del concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y voy a procurar nunca haberlo visto antes. Y la idea de esto es un poco para mostrar cómo son las Olimpiadas de Matemáticas y qué cosas hay que escribir en una solución en un examen y qué cosas no necesariamente. La voz que estás escuchando es una voz que grabé después del video y voy a ir comentando un poco qué fue lo que se me fue ocurriendo y cómo fui sacando la solución. Va. Primero genero un número entre el 2000 y el 2015. Eso es porque los nacionales del 2017 al 2020 son en los que participé. Y el 2016 ya lo conozco. Y después un número del 1 al 6 para saber qué problema del 1 al 6 de ese concurso resuelvo. Entonces me salió el 6 del 2000. Entonces me voy a la página de la Olimpiada, me meto a los concursos nacionales, me voy al año 2000 y le tomo foto al 6. Que este caso es un problema de geometría. Y ahora sí, lo pego en mi bloc de notas y voy a empezar a leerlo. Se hace un triángulo en el que el ángulo B es obtuso. Esto normalmente en un examen lo trazaría con regla y compás, pero aquí tengo que hacerlo con las herramientas del bloc de notas que a veces no son muy buenas. Entonces me tardo aquí un rato en hacer el dibujo, por eso le voy a adelantar tantito. Y ya lo tenemos, A, B y C. Después H es un punto sobre AC, tal que AH es igual a BH y BH es perpendicular a BC. Entonces tenemos que trazar una perpendicular por B a BC. La trazo. Ahí está H. No, la tracé mal, porque quiero que me quede que AH es igual a BH. Ahí estaba procesando eso un poquito, me tardé en entenderlo bien, pero ya está, eso es lo que significa. Trazamos una perpendicular y eso queda AH es igual a BH. Y después D y E son los puntos medios de AB y BC. Cuando vi que D era el punto medio, automáticamente ya supe que era también parte de la altura, porque AH es igual a BH. Y bueno, E es el punto medio de BC. Entonces ahí imaginé inmediatamente la paralela por D y por E a AC. Ya pensé en el teorema de Tales. Entonces tenemos esas igualdades. Nos piden la recta de E y la intersección de la paralela por H a B, que es lo que trazaba allí, y ese es el punto F. Entonces, ¿qué nos piden probar? Que ángulo BCF y DAC son iguales. Ok, creo que necesito otro dibujo, justamente porque ese estaba medio chueco. Entonces lo voy a hacer de otra manera. Ya que sé más o menos cómo se debe ver el dibujo, voy a hacer que AH y HB sí queden bien. Entonces voy a trazar un triángulo que se vea más o menos isósceles. Ahí ya quedó. Lo ajusto tantito y después trazo la perpendicular a HB por B para que ese sea BC. Y luego extiendo. Y entonces ya tenemos el triángulo mejor trazado. Eso es bastante común, de hecho, trazar la figura de una manera, ver cómo debe ser y después ya darte cuenta de cómo es más fácil trazarla, ¿no? Entonces ya cuando trazo la perpendicular de H a AB, ya nos queda bien en el punto medio, que es como debería ser, en D. Después trazo la paralela por D a AC, que debe cortar en E. Ahí me quedó un poco chueca, pero va a funcionar más o menos. Tuve que arreglarlo tantito. Pero sí, eso es una de las cosas importantes, que no necesariamente el primer dibujo te va a salir bien, entonces no tiene nada de malo hacerlo a un lado y hacer otro dibujo. En un examen lo que harías es simplemente agarrar otra hoja o dibujar
en la misma hoja otro dibujo. Entonces no tiene nada de malo. Aquí me estoy peleando con las herramientas. Y ya quedó. Entonces el punto F. Y también nos interesa también la recta DC. Y ahora sí, vamos a empezar a resolver. Vamos a empezar a nombrar ángulos, que es una de las cosas que suele ser útil al principio. Y ahora sí, este es ángulo alfa. Este también tiene que ser alfa por el isósceles AHB. Después tenemos ese que debe ser 2 alfa porque es la suma de alfa más alfa. Y ahí me doy cuenta que como están esas paralelas, entonces tenemos alfa de este lado y alfa de este lado. Entonces es una bisectriz. Y ya estamos viendo algo interesante sobre el punto F. Está sobre la bisectriz de BHC. Después aquí pienso un rato más. Paso el resto de los ángulos. Quiero usar que la paralela a AC por D es D, ¿no? Y ahí meto el ángulo, alfa. Y ahí estoy viendo que tal vez tenemos por ahí un paralelogramo, porque bueno, no he dibujado el punto F, pero ya estoy viendo ahí que como tenemos el punto medio de HB, que está marcado ahí, no he dicho que es el punto medio, pero es el punto medio por el teorema de Tales. Y entonces por los paralelogramos tenemos ahí varios ángulos iguales, ¿no? Las paralelas, tenemos el punto medio, puede ser que ahí con F sea paralelogramo, ¿no? Entonces trazo ese ángulo, después lo borro porque ya me doy cuenta de que sí es cierto. Ahí es cuando me di cuenta de que ese cuadrilátero de HFB era un paralelogramo. Más adelante lo voy a demostrar más formalmente, ya cuando esté escribiendo el problema. Y me doy cuenta de que entonces ese ángulo de ahí tiene que ser alfa, precisamente porque ya teníamos que el grandote mide 90 más alfa y como tenemos el paralelogramo, entonces este medía 90, ¿no? Igual que este. Y entonces ya con ese ángulo alfa ya voy a empezar a ver algunas tangentes. Yo reconozco esta configuración de las tangentes de ángulos inscritos e seminscritos. Y entonces pronto voy a empezar a escribir una tangencia. Todavía no me doy cuenta de si es útil, pero voy a empezar a ver que como tiene el punto F, está relacionado también con D, entonces puede que nos sirva. Ahí estoy buscando otras igualdades de ángulos. No voy a mentir, como queremos probar esta igualdad de ángulos, tenemos isogonales, y esta es la mediana en el ABC, entonces se me ocurrió que la otra, la isogonal, que se llama la simediana, pues tiene algunas propiedades, ¿no? Pero ya después me di cuenta de que no servía. Dije, bueno, voy a escribir de una vez la tangente porque no encontré cómo usar las propiedades de la simediana. Entonces escribí EB es tangente al circuncírculo de BDF. Después me di cuenta de que H también estaba sobre ese círculo, pero creo que no lo usé. Entonces ya tenemos la tangencia y entonces dije, bueno, ¿qué es la otra propiedad que tenemos de las tangencias? Pues la potencia de punto, ¿no? Entonces empecé a escribir que EB al cuadrado es igual a EF por ED, a ED por EF, escribí eso. Y después ya me di cuenta de que eso era igual a ES al cuadrado, porque EB es igual a EC. Y entonces eso nos da otra tangencia por la potencia de punto. Ahí escribo la potencia de nuevo, que nos da la tangencia de EC al circuncírculo de DFC. Y entonces ahí podemos pasar también ángulos, que es lo que voy a hacer ahorita. Pausa. Si no estás familiarizado con todos los conceptos que estoy usando aquí, no te preocupes. Quédate con la estructura general de cómo se resuelve y cómo se escribe un problema de Olimpiada, especialmente de geometría, y en algún futuro voy a hacer videos sobre todos los conceptos que utilizo aquí. De hecho, ya hice algunos y los links están en la descripción. Y otra cosa, el tiempo que tardo en resolver este problema no es necesariamente realista. Un participante en un concurso nacional tardaría mucho más en un problema. Y eso es porque el nivel de los concursos se ha elevado muchísimo en los últimos años, y este es un problema del año 2000. Entonces es más fácil que los problemas de los últimos años. Y aquí yo uso algunos conceptos y técnicas que cada vez son más conocidos. Y bueno, yo además tengo mucha experiencia con los problemas de Olimpiada, entonces ya estoy familiarizado con todos estos conceptos. Y ahora sí, continuemos. Entonces bueno, igual y nos sirven esos ángulos porque ya tenemos cómo pasar BFC al FDC. Y en ese momento me di cuenta de que ya había acabado el problema, porque ED es paralela a AC, y entonces tenemos esa igualdad de ángulos que acabo de escribir ahí. Entonces ahora toca la parte de escribir. Entonces tenemos que escribir todos esos ángulos que pasé, todos esos alfas,
los tengo que escribir cómo los fui pasando, ¿no? Entonces, pues primero tengo que definir alfa, que es lo que voy a hacer a continuación. Ahí está. BAC es igual al ángulo BAH, también por la colinealidad, que es alfa, ¿no? Entonces definimos alfa como ese angulito de ahí. Después uso que AH igual a HB, es el triángulo es isósceles, y entonces tenemos el otro ángulo alfa de este lado, el HBA. Después tenemos tales, voy a decir las paralelas, que DE es paralela a C, eso es por los puntos medios. Ahí recordé que tal vez necesite usar el punto K, porque tal vez voy a hacer una congruencia para probar el paralelogramo. Y pues definí K como la intersección de DE con BH. Y entonces dije que K es punto medio justamente por tales, ¿no? Punto medio del BH, para decir que BK es igual a KH. Entonces ya fui definiendo todos los puntos que voy a usar, ya utilizando un poco las paralelas. Ahora voy a pasar algunos ángulos. Tenemos la paralela HF, paralela AB, eso es como nos lo definieron. Y entonces voy a pasar justamente los ángulos de estos dos, los que dije que eran la bisectriz, los que pasé al mero principio de la solución. Después estoy pensando cómo voy a escribir la congruencia. Estoy pensando qué ángulos y qué lados voy a tener para hacer esta congruencia de estos dos triángulos. Entonces aquí tenemos HFK es igual a KDB, justamente por las paralelas. Entonces es el ángulo que tracé y luego borré, pero sí, los dos son alfa precisamente. Y voy a usar también que BK igual a KH para probar esta congruencia y entonces terminar con el paralelogramo. Tenía que decir por qué KDB era alfa, porque creo que no lo había escrito. Eso es justamente por DE paralela a C. Son esos ángulos ahí que pasé al principio. Es lo que estaba recordando. Entonces todavía sigo pensando cómo voy a pasar el paralelogramo. Ahí me estoy confundiendo un poquito, creo. Pero ya. Ahí está, escribo LA y es el criterio de congruencia que voy a utilizar para demostrar la congruencia, ¿no? KBD y KHF son los que son congruentes. Justamente porque tienen los dos ángulos iguales. De hecho, no he demostrado que el KBD es igual al KHF. Entonces ahorita me voy a acordar y lo voy a poner ahí al lado de la igualdad en donde correspondía. Aquí mero. Entonces estoy escribiendo por qué la congruencia tiene sentido. O sea, por qué si se sigue la congruencia. Lo estoy escribiendo ahí un poco informal. No tiene que ser lo más formal del mundo con que digamos todo. Así es como deben ser las pruebas en exámenes de olimpiada. Y ahí está, es donde voy a escribir la igualdad de ángulos que me faltaba. Me faltaba decir que el KHF, que es lo mismo que el VHF, es igual al KBD, que es lo mismo que el HBA. Y entonces ahí voy a decir que el BD es igual al FH. Sí, HF igual a BD. Y entonces tenemos el paralelogramo. HFBD. De hecho es un rectángulo porque tenemos el ángulo de 90 BDH. Me acabo de acordar que no demostré que el ángulo era de 90, ¿no? Basta con decir que es mediatriz. H está en la mediatriz porque está a la misma distancia de A y B. Y D está en la mediatriz porque está a la misma distancia de A y B, ¿no? H ya nos dicen que está ahí y pues tenemos que decir que D también. Entonces pues HD es la mediatriz y entonces tenemos el ángulo de 90.
Con decir eso ya está bien, no necesitaríamos realmente más. Es muy claro y muy conocido que en los isósceles se cumplen esas cosas. Entonces ya tenemos que es un rectángulo, ya lo concluí, ya que lo escribí allá arriba. Y entonces tenemos el ángulo de 90 que queríamos, ¿no? El FBD. Entonces como tenemos el ángulo de 90, bueno, vamos a recordar que el CBA es el CBH más el HBA. Y ahí es donde vamos a usar que CBH es de 90, ¿no? Entonces es 90 más alfa. Y también es el CBF más el FBA. Bueno, que es lo mismo que el FBD, ¿no? Que es igual a 90 más el CBF. Entonces ya tenemos que el ángulo FBD. Digo, perdón, que el CBF es alfa, ¿no? Porque si tenemos este 90 más alfa y este 90, entonces este tiene que ser alfa. Entonces ya pasé algunos ángulos alfa. Y ahora voy a usar lo que había escrito arriba de la tangente. Lo de inscrito semi-inscrito. Que el EBF es igual al BDF. Entonces BE tiene que ser tangente a BDF. Bueno, el circuncírculo de BDF, es el círculo que pasa por esos 3 puntos. Y entonces escribo la misma igualdad que ya había escrito arriba. La escribí abajo un poco para meterla también ahí en la demostración, pero no tiene nada de malo poner algún asterisco por ahí y ponerlo también arriba en donde había demostrado. Pero me gustaba meterlo también ahí en la demostración. Si tienes tiempo lo puedes hacer. Si tienes ganas, claro, ¿no? Para que esté más completa la demostración. Entonces ahí estoy escribiendo lo que ya había demostrado. Entonces ya tenemos la tangencia. E es tangente al circuncírculo de FDC, que es este triángulo ahí extraño. Y entonces vamos a concluir los inscritos semi-inscritos. Ahí no lo escribí, pero ya es claro que lo sé por lo de arriba. Bueno, esa igualdad es la potencia de un punto. No sé si ya lo dije, lo de ES al cuadrado igual a EF por ED. Eso cumplen las tangentes por potencia de punto. Y entonces ahora estoy pasando este ángulo θ a este ángulo θ, que ni siquiera tengo que nombrarlo realmente. Y ya, entonces nada más estoy viendo cómo lo ponen en el problema para concluir así. O sea, que exactamente qué ángulos y qué letras. Pero ya terminamos. O sea, es nada más unir esas dos igualdades. Entonces concluimos, escribimos lo que pedía que el problema que demostráramos. Lo encierro en un cuadrito o algo y le pongo el simbolito de demostración terminada. Obviamente eso no es obligatorio, pero se ve bonito. Y ya pues hasta aquí la solución. Espero haya servido para mostrar más o menos cómo piensa un olímpico de matemáticas, cómo resolver y cómo escribir los problemas durante un examen de olimpiada. Y pues pienso hacer más videos de este estilo para mostrar otro tipo de técnicas y otro tipo de problemas que no son necesariamente de geometría.